Ya está. Ahora sí, vamos a empezar. A ver, chicos, iniciamos, ¿eh? Pregunto, ¿me escuchan claro para poder estar seguro de que estamos iniciando bien? ¿Me escuchan claro para poder empezar? ¿Hay problemas técnicos? Por favor, verifiquen, ¿eh? Si se me está escuchando para empezar, debido a que he tenido problemas con la configuración del audio. Ya, ahora sí, empezamos sin más demora. Velasco Alvarado llega al poder con el golpe del 3 de octubre de 1968, dando origen al llamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Este régimen dura 12 años y se divide en dos momentos. La primera etapa es el gobierno de Juan Velasco, dura 7 años, el septenato. Juan Velasco es recordado porque inició la aplicación de una serie de reformas nacionalistas conocida con el nombre del Plan Inca. El Plan Inca consiste en la aplicación de una serie de reformas económico-sociales que buscan transformar la estructura del país, promoviendo el desarrollo de la industria en el país, que promovía la industrialización. Por eso es que a las reformas de Velasco se les llama reformas nacionalistas. Otros la llaman reformas estructurales, ¿eh? Querían transformar la estructura económica social. Otras llaman a estas reformas las reformas desarrollistas, ya que querían promover la industrialización del país. La segunda fase está representado por el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Este gobierno aplicó un paquete de estabilización económica llamado el Plan Túpac Amaru. Bermúdez representa el Plan Túpac Amaru, que es un programa de estabilización monetaria. Unidos los dos gobiernos, primera y segunda fase son 12 años, el docenio militar o gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Ahora viene la pregunta, ¿por qué Velasco hace el golpe de Estado? El golpe lo hace por el fracaso del régimen de Belaúnde, la crisis política, económica y social del primer belaundismo. Crisis política debido a la confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso. Crisis económica por la devaluación monetaria del 67 y la crisis social expresada en la explosión de los movimientos guerrilleros como el MIR. Ante la crisis, hijo mío, ante la crisis, a ver, un ratito, tengo un problema técnico, un ratito, espéreme, demonio, estoy con problemas, espérame un 5 minutos que ya vi que se está desconfigurando, 5 minutos, menos, 2 minutos, un ratito. Ya, lo solucioné, disculpen, disculpen, lo solucioné, pero para evitar más problemas. Ahora sí, seguimos. Entonces, el fracaso del gobierno de Belaúnde sería la causa para este golpe. Además, los militares querían evitar a toda costa el triunfo del APRA en el siguiente proceso electoral, evitar una victoria en las elecciones del siguiente año por parte del gobierno aprista. El pretexto para hacer el golpe fue el acta de Talara, el escándalo generado por la llamada página 11. El escándalo de la página 11 fue el pretexto que utilizó los militares para denunciar este gobierno, el de Belaúnde, como un gobierno entreguista a los intereses de la IPC. Velasco asume el poder y anuncia este gobierno revolucionario. ¿Cuál era el objetivo de Velasco? La aplicación de reformas nacionalistas por la vía autoritaria, ya que los civiles eran incapaces de aplicarla a través de la democracia. Todo me está pasando hoy, ¿eh? Entonces, la aplicación de las reformas es su objetivo. ¿Cuáles son las características de su gobierno? Su gobierno es una dictadura, es un régimen autoritario. ¿Por qué? Porque eliminó las instituciones democráticas, suspendió el Congreso,
eliminó la Constitución, suprimió el poder electoral, eliminó el sistema de partidos, intervino los medios de prensa. Es una dictadura en toda regla, pero es una dictadura populista, ya que sus reformas estuvieron dirigidas a romper el orden oligárquico y reivindicar a las clases trabajadoras. Así que es una dictadura, es un régimen, pero populista. ¿Qué tipo de modelo económico implementó Velasco? El capitalismo de Estado. ¿En qué consiste? El Estado asume el control de las áreas estratégicas de la economía, que eran tres en el Perú: minería, petróleo y pesca. Una vez que el Estado asume el control de estas áreas estratégicas, el Estado implementa una serie de empresas públicas que van a coexistir con la inversión privada. Esto diferencia el capitalismo de Estado del socialismo. En el socialismo el Estado toma el control de todos los medios de producción. En el capitalismo de Estado solamente asume el control de las áreas estratégicas, haciendo que las empresas públicas coexistan con la inversión privada sin suprimir la segunda del todo. Pero es un sistema ineficiente realmente porque ahuyenta la inversión extranjera y la inversión nacional. Es un sistema que no ha funcionado. Velasco consideraba que el Estado debía asumir el control de las áreas estratégicas para obtener recursos y promover la industrialización. El Perú no se puede industrializar mientras no se detenga la avalancha de las importaciones. El Perú debe desarrollar su industria nacional y para ello las importaciones deben ser suprimidas a través de altos aranceles, proteccionismo. A este sistema se le llama sustitución, el sistema de sustitución de importaciones. También conocido como proyecto ISI, industrialización por sustitución. Acá voy. Sustitución de importaciones. Acá está el famoso proyecto ISI. Fíjate en lo que estoy marcando. Listo. Bueno, debes saber que el gobierno de Velasco fue un gobierno apoyado por los oficiales del CAE. Tú sabes que el CAE era el Centro de Altos Estudios Militares y que introdujo en el ejército ideas reformistas. El CAE desarrolló una famosa doctrina llamada Seguridad Nacional. ¿En qué consiste esta doctrina? Para evitar la subversión y mantener el orden interno, se deben eliminar las causas estructurales de la subversión, que es la pobreza y la desigualdad, a través de la aplicación de reformas. Y si el sector civil no es capaz de hacerlo, le toca al sector militar. Esta famosa doctrina promovía una mayor intervención del ejército en el desarrollo político, económico y social del país. Es una doctrina que justifica una mayor intervención del ejército en el desarrollo económico del país. Por otro lado, ya tenemos todas las características de Velasco. Hablemos de su primera medida. A los 6 días de asumir el poder, Velasco anuncia la expropiación de la IPC, eliminando el acta de Talara y ordenando al ejército controlar las instalaciones de la refinería de La Brea y Pariñas. La IPC fue expropiada y fue convertida en una empresa pública llamada Petroperú, que hasta ahora existe. Sería la primera de las muchas expropiaciones. Ese día de la expropiación, 9 de octubre del 68, fue llamado Día de la Dignidad Nacional. Sin embargo, lo que no se le contó a la opinión pública es que el gobierno le pagó a la IPC hasta el último centavo en secreto, porque si no vendrían unas sanciones del Banco Mundial y de Estados Unidos sobre todo. No fue la primera, fue la primera empresa y van a venir muchas más. Otra expropiación famosa fue la expropiación de la Cerro de Pasco Mining Company. Cerro de Pasco era una empresa que había monopolizado los centros mineros en la Sierra Central. El Estado la expropió y la convirtió en Centro Mining. Centro Mining. También se expropió una empresa extranjera, ENICA, dedicada a la producción de hierro, la Marcona Mining. Marcona Mining fue expropiada y fue convertida en Hierro Perú. Casi todas las minas, una buena parte de las minas, pasaron al control estatal. La empresa creada para administrar todas las minas del Estado se llamó Mineropen. Ahí está. Bueno,
Luego vino la expropiación de la industria pesquera. La pesca estaba en manos del capital nacional, los empresarios pesqueros eran peruanos y eran de clase media, así que esta expropiación de la industria pesquera no tenía justificación ideológica. ¿Por qué vamos a expropiar la pesca si está en manos del capital nacional, no extranjero? ¿Por qué vamos a quitarle a estos capitalistas nacionales sus empresas si son de clase media? No son oligarcas, no tenía justificación. Pero el Estado quería el control de esta industria, así que promovió la expropiación de estas, naciendo Pesca Perú. Muy bien, el Estado se hizo con más de 150 empresas públicas, así que el Estado incrementó sus obligaciones. ¿Estas empresas funcionaron? No. Requerían muchas inversiones para generar utilidades. El Estado no tenía esa cantidad de dinero para invertir. Además, la gerencia de estas empresas estuvo en manos de burócratas militares que no sabían nada de inversión, pues no eran emprendedores ni gente con preparación administrativa. Estas empresas se convirtieron en agencias de empleo para los asociados al régimen. Casi todos los familiares de la cúpula militar se convirtieron en dirigentes de esas empresas, llevándolas a una pésima gestión y a su ruina. Estas empresas no generaban utilidades, solamente déficit. ¿Y cómo se cubrió ese déficit? Con préstamos extranjeros. Entonces estas empresas ineficientes promovieron el endeudamiento extranjero, un fracaso en todo sentido. Además, las expropiaciones ahuyentaron la inversión nacional y extranjera y el Perú se queda sin inversiones. Ahora hablemos, hijo mío, de la reforma agraria. Desde los 50, desde el 56 precisamente, se había iniciado en distintas partes del Perú los movimientos campesinos exigiendo la toma de tierras. Un ejemplo fue lo que pasó en Cusco, la Convención, este movimiento agrario canalizado por Hugo Blanco de la izquierda radical. ¿Se acuerdan que les conté? Muy bien. La reforma agraria consistía en la expropiación de las haciendas y latifundios, propiedad de gamonales y de la oligarquía, por supuesto. ¿Por qué hacer la reforma agraria? Para transformar el régimen de propiedad y evitar la explosión revolucionaria socialista. Lo que pasa es que los campesinos muy pobres y muy explotados podrían ser captados por estos grupos de izquierda radical e iniciar una revolución socialista en el Perú para evitar la reforma agraria. Se hizo la reforma, se convirtió a Túpac Amaru en el símbolo de dicha reforma y frases dichas supuestamente por Túpac Amaru II como campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. La tierra para quien la trabaja. Se inició estas expropiaciones. Velasco agarró las haciendas de la costa y de la sierra y no las dividió en parcelas ni se las entregó a los campesinos. No. Decía, si yo hago eso, la friego, porque las haciendas van a, al dividirse, perder capital y van a tener retroceso técnico. Para evitar la descapitalización y el retroceso técnico de estas haciendas, estas no fueron parcelizadas, sino que fueron convertidas en, por si acaso Nicole eso lo expliqué, pero lo voy a repetir con mucho gusto. Estas haciendas fueron convertidas en cooperativas agrarias. Así que Velasco no repartió la tierra, sino que las convirtió en cooperativas agrarias. Alejandro Nicole me está diciendo si esta fue la primera reforma agraria. No, la primera reforma agraria es del 62, la aplicada por la Junta Militar de Ricardo Pérez Godoy para los valles de la Convención y de Lajes. Esa fue la primera reforma agraria. La segunda fue la del gobierno de Belaúnde, su primer gobierno. La reforma agraria boicoteada por la oposición del UNO y del APRA en el Parlamento. La reforma agraria que terminó siendo inaplicable por las modificaciones del Parlamento. Fue la segunda y la fallida. Esta es la tercera, la más radical y la que se implementó abiertamente. Ahora sí se entendió, Alejandrita. Te pregunto, hijita. Esta es la tercera y la que realmente se aplicó, la de Velasco. El día de la reforma fue el 24 de julio del 69. Día rebautizado como Día del Campesino. ¿La reforma agraria funcionó? No. Las haciendas fueron convertidas en cooperativas.
las CAPS en la costa y las SAIS en la sierra. Cooperativas agrarias de producción social, sociedades agrarias de interés social. Los antiguos peones se convertían en socios y estos no tenían experiencia gerencial en administración. ¿Qué van a saber de inversión y de cuestiones de exportación a los mercados internacionales? Además, el gobierno militar no entendía que toda hacienda, antes de iniciar su producción, requería de crédito bancario. No creó un banco agrícola que financie la producción anual de estas cooperativas, así que no había financiamiento bancario. Sin capitales y con mala gestión, pues los peones no tenían experiencia en temas de gerencia. Además, la falta de asesoría técnica. Había muy pocos asesores que llegaban a una cooperativa, daban lineamientos generales y los campesinos se quedaban con muchas dudas. Y la corrupción. Los oficiales que formaban parte de la gerencia junto con los campesinos informaban al gobierno, para no quedar mal con el régimen, que sus cooperativas funcionaban maravillosamente. Inscribían muchos campesinos a esta, a pesar de que era imposible de que esta cooperativa mantenga tantos campesinos. Pero para demostrar que ellos eran eficientes, modificaban sus siglas y presentaban su producción como grandiosa cuando no era así. La corrupción, la falta de asesoría técnica, la falta de capital financiero, la falta de experiencia gerencial, hicieron que esas empresas fracasen. Se dio la depresión agrícola. Como la población peruana se había incrementado, sobre todo en las ciudades, el Perú tuvo que importar alimentos. Llegamos a la condición terrible de que empezamos a importar papas de Escandinavia. A ese nivel llegamos, por Dios. A ese nivel llegamos. ¿Cuánta población campesina se benefició de la reforma? Solamente un cuarto de la población campesina. Se excluyeron de esta reforma los eventuales. Los eventuales son los trabajadores que no están inscritos en planilla y que son la mayoría de trabajadores, el 75%. A ellos no se los consideró. Así que la reforma solamente benefició a un cuarto de la población campesina. Así que fue un fracaso. El único saldo positivo, si es que lo quieres llamar así, fue la eliminación de los gamonales y de la oligarquía. Estos dos grupos sociales que habían gobernado a espaldas de las grandes mayorías van a desaparecer. Eso podríamos decir, depende de tu interpretación, que sería el único saldo positivo de esta reforma. En el plano interno, el gobierno se dio cuenta que la prensa criticaba demasiadas sus reformas, las tildaban de comunistas, estatistas, que destruían la inversión, y tenían hasta cierto punto razón. Pero eran medios de prensa parcializados. El Correo, el Comercio, el Expreso, la prensa, eran diarios de dominio oligarca. Y Velasco dijo, estos medios de prensa parcializados desinforman, así que voy a cortarle la lengua a estos diarios, la de todo dictador, pues no eliminar la crítica abierta. Y el Estado lanzó el proyecto de ley de expropiación y socialización de los medios de prensa. El Estado tomó el control del comercio y prometió entregárselo a los campesinos, del correo y prometió entregárselo a los obreros, cosa que no pasó. El Estado tomó estos medios y no los socializó. El Estado dijo, hay que promover el apoyo a las reformas. ¿Cómo? Bueno, habían dos formas, o creas un partido político o creas una organización de captación del apoyo popular. Es que el gobierno militar carecía de base social, no tenía un grupo social que lo apoye, no tenía militancia tampoco. Así que se podía formar un partido político, pero los militares dijeron, no, partidos no, porque los partidos son clientelistas, son corruptos, no creemos en la partidocracia. Crearemos un organismo ajeno al sistema de partidos que promueve el apoyo popular, SINAMOS, Sistema Nacional de Movilización Social. Este sistema se encargaría de captar el apoyo popular a las reformas y promover una movilización de la gente a favor del régimen, pero parametrada por oficiales del gobierno. El líder de esta organización era un oficial de izquierda radical llamado Leónidas Rodríguez. Él captó
a las personas para apoyar al régimen entre los barrios más pobres, sobre todo Villa El Salvador y María del Triunfo y esos barrios de estos conos. Los sindicatos y los gremios organizados no se unieron al Sinamos, pues no querían estar parametrados por los militares. Muy bien. Listo. Tienes que saber que su gobierno creó la famosa Ley de la Comunidad Industrial. Y con esta ley se promovía, hijo mío, ahí está, de que todo empresario debía entregar el 15% de sus acciones a sus trabajadores y permitir que estos participen del reparto de utilidades. O sea, los trabajadores van a participar del reparto de utilidades y van a tener el 15% de las acciones sin haber invertido ni un sol, solo por ser trabajadores. Te pregunto, con estas medidas, ¿qué pasó con la inversión privada? ¿Se incrementa o la inversión privada se desploma? ¿Qué crees que pasó? ¿La inversión privada se incrementa o se desploma? ¿Qué responderías tú? Por favor, escriban, para ver si me están siguiendo. ¿Qué piensas que pasa con la inversión privada? Por supuesto que se desploma. Y sin inversión privada, pues no hay desarrollo, no hay trabajo. Muy bien. A esto se le suma, hijo mío, la terrible tensión con Estados Unidos. El Perú y Estados Unidos tienen un conflicto llamado Guerra del Atún. El Perú, dos barcos atuneros norteamericanos que explotaban nuestros recursos sin pagar impuestos. Los expropia. Estados Unidos amenaza con suspender los créditos al Perú. Esto hace que el gobierno de Velasco se acerque y forme pactos con los gobiernos de izquierda, con los gobiernos socialistas. El Perú comienza a acercarse a los países de Europa y Oriente, como Checoslovaquia, Rumania, los países del Pacto de Varsovia, se acerca a Cuba, se acerca a China. El Perú comienza pactos con los países socialistas buscando apoyo financiero, pero sin ser socialista. El gobierno de Velasco se adhirió oficialmente al movimiento de los no alineados. Yo te conté lo que era esto, Yo te conté lo que era esto. El movimiento del tercer mundo, países reacios a seguir los lineamientos de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Velasco se adhiere a este movimiento con su famosa frase: ni con el capitalismo ni con el socialismo, mi camino es el nacionalismo. Muy bien. Sin embargo, Velasco está salado. Estalló la crisis del petróleo del 73. Esta crisis del petróleo, llamada crisis de los energéticos, se inició en los países árabes. La crisis del petróleo aplastó sobre todo la economía norteamericana. Estados Unidos deja de comprar materias primas y el Perú dependía demasiado de sus exportaciones de petróleo y minería. Así que el Perú siente la recesión económica fuerte. A esto le sumamos, hijo mío, el excesivo gasto público. El Estado incrementó demasiado su gasto público. Pasamos de tener una burocracia de 300.000 a casi 700.000, demasiados trabajadores públicos del Estado gastaban mucha plata en burocracia. Tensiones con Chile. El Perú comienza una fuerte tensión con el país del sur. En el sur ha llegado Augusto Pinochet. Y Pinochet es un dictador de derecha, es un dictador anticomunista de corte fascista a favor de la oligarquía, que comienza a exterminar a la izquierda en Chile. Chile salía de su peor crisis económica, la peor de toda su historia. Ese era el momento para recuperar Arica, dijo Velasco, y con apoyo de los países del Pacto de Varsovia, el Perú se armó hasta los dientes con tanques checos y con vehículos y lanzacohetes rumanos. El Perú podía atacar Chile y recuperar Arica y se preparó una operación militar secreta, la Operación Negro. Pero ocurrieron cosas que deterioraron el régimen. En 1975 estalló una protesta. Se revela la Guardia Republicana, que era el cuerpo policial de la época. Si la policía o Guardia Republicana se subleva, ¿qué pasa en Lima? Ola de saqueos, comienza el desorden. Velasco se enferma, le da un aneurisma.
médicos cubanos vienen a salvar su vida y el resultado fue amputarle una pierna para salvarle la vida. Velasco queda amputado y disminuido en su salud. Estados Unidos y la CIA rechazaban este régimen nacionalista y de izquierda y decidieron perpetuar un golpe de Estado con apoyo de la derecha militar. ¿Quién representaba la derecha militar? Bermúdez y la Marina. Y hacen un golpe de Estado llamado el Tacnazo de 1975. Con el Tacnazo se derroca a Velasco y comienza la segunda fase de este régimen, el gobierno de Morales Bermúdez. Chicos, hasta ahí, ¿vamos bien? Te pregunto, ¿está claro? ¿Vamos bien? Hasta ahí te pregunto, ¿está claro, chicos? Escriban go si están entendiendo. Retro si quieres que repita algo, ¿eh? Ok, Dafne, todo claro. Gracias, hija. Muy bien. Morales Bermúdez llega con una economía deteriorada. Nuestra deuda externa se había incrementado enormemente, ¿eh? De casi, más o menos, estamos hablando de, teníamos una deuda externa de 3.360 millones. ¡Qué brutal la deuda externa! Un gasto público gigante, empresas ineficientes, una reforma agraria fallida, depresión agrícola, era horrible la situación. Bermúdez llega y dice, no, esto es un desastre. Así que Bermúdez establece una dictadura, pero de derecha, que busca una alianza con los sectores empresariales del país. Bermúdez busca el apoyo del Fondo Monetario Internacional, créditos extranjeros, y el Fondo Monetario le dice, ¿quieres dinero? Demuestra que quieres hacer las cosas bien. Abandona tu proyecto estatista, nacionalista, que no funciona, y aplica el programa ortodoxo. Una economía liberal que siga los lineamientos de la economía de mercado. ¿Qué tengo que hacer? Ni modo, pues vas a pagar los platos rotos de una mala administración económica. Si quieres corregir tus terribles defectos de inflación, paquetazos, pues no te queda de otro, ¿no? ¿Qué son paquetazos? Son medidas radicales de ajuste de precios. ¿En qué consiste? Hay que bajar la inflación a todo costo con medidas radicales. ¿Y cuáles son esas medidas? Si tú quieres reducir la inflación, tienes que reducir la demanda. ¿Y cómo reduces la demanda? Devaluando la moneda. Qué golpe tan feo para la gente. La moneda se devaluó. Luego hay que subir los precios, sobre todo de la gasolina. Otro golpe sobre la gente. Luego reducir los salarios. ¡Ah, su diablo! Son medidas horribles, pero tienen que aplicarse. Son una cura para la mala gestión económica. La irresponsabilidad económica del populismo nos lleva a esto, pues. ¿Eh? Y se aplicó esto. Fue terrible. El nivel de vida de la gente se deterioró horrorosamente. Pobre gente. Siempre la gente pobre paga los platos del populismo. Al final, la irresponsabilidad económica te lleva a esto. Y a este paquete de estabilización económica radical se le llamó el Plan Tupac Amaru, que no tiene nada revolucionario. El Plan Tupac Amaru de Bermúdez es un plan de estabilización económica. Hijo mío, al deteriorarse la vida de las pobres personas, se salen en las calles, diciendo, por Dios, nos están aplastando, no, el dinero no nos alcanza. Y Bermúdez, como dictador que era, anunció un toque de queda y anunció la ley de emergencia, el estado de excepción, el estado de sitio, para reprimir cualquier rebelión, suspendiendo los derechos civiles y limitando el tránsito de 10 a las 6 de la mañana. Hijo mío, la gente se sublevó. La gente organizada, los trabajadores dirigidos por partidos de izquierda marxista, se van a rebelar organizando el paro nacional del 19 de julio de 1977, un paro tremendo, gigante. La gente que exigía el retorno a la democracia y elecciones. Los militares se dieron cuenta que su tiempo había terminado, había fracasado su experimento y deciden retirarse de los cuarteles. Llaman elecciones para una asamblea constituyente del 78. ¿Qué partidos fueron los más
los más votados, el APRA, el PSP y la izquierda. Ahí tenemos para el APRA a Víctor Raúl, del PSP a Héctor Cornejo, y tenemos de la izquierda a Hugo Blanco, sí, este famoso líder agrario, este filista guerrillero, fue elegido parlamentario. Y las diversas fuerzas políticas en concertación crean una constitución llamada la Constitución de 1979, que es una de las constituciones más queridas por la izquierda, básicamente, porque es una constitución creada no por un gobierno de turno, sino por un consenso nacional. Esta constitución establece la mayoría de edad a los 18 años y esta constitución establece la segunda vuelta, además de el voto analfabeto. Por fin los campesinos pueden votar, el voto universal, una constitución reivindicativa, que tiene sus aciertos grandes, pero también sus fallas, como toda constitución. El presidente de esta asamblea fue Víctor Raúl, por fin es presidente de algo, pero se muere y era un hombre octogenario. Cuando Víctor Raúl se muere, su enterramiento fue multitudinario. Miles de personas seguían su féretro y lloraban su muerte. Tras la muerte de Víctor Raúl, muere a los pocos meses Odría. Y a los pocos meses muere Pedro Beltrán. Tres figuras icónicas de la política de los 50, 60 y 70 han muerto. Lo que significa que nuevos aires políticos están por venir. Los años 80. En los años 80 se reinserta la democracia, pero debido a la enorme pobreza, sobre todo en los pueblos jóvenes y barrios marginales, estas son democracias populistas que prometen en las campañas electorales creación de empleo y medidas para atender las necesidades de esos sectores. Democracias populistas son los gobiernos de los 80. Democracias populistas. El segundo gobierno de Belaúnde Terry y el primer gobierno perista son democracias populistas. Hablemos de Fernando Belaúnde Terry. Gana las elecciones del 80 y su gobierno representa un retorno a la democracia. Su primera medida fue la devolución de los medios de prensa expropiados por los militares a sus respectivos dueños civiles. Una medida saludable y aplaudible. Siempre tiene que haber una prensa libre. 1, 2. Su gobierno representa, ante todo, la aplicación de medidas ortodoxas en la economía. Las medidas ortodoxas son economías liberales que siguen los lineamientos del Fondo Monetario. Devaluación monetaria para reducir la inflación y reducir el gasto social. Este gobierno redujo el gasto en educación, en salud. Aquí comenzó el abandono del gasto en salud y reducir el gasto en pensiones. El Estado desatiende estas áreas para desarrollar lo que llamamos austeridad fiscal, ¿no? Ahorrar dinero. Los técnicos que dirigían estas medidas eran empresarios y gente educada en universidades extranjeras con grandes cartones y credenciales intelectuales. Hombres como Pedro Pablo Kuczynski, Manuel Ulloa, Richard Webb. A estos hombres con gran experiencia técnica y logística en asuntos financieros se les llamó los Chicago Boys, porque estaban influenciados poderosamente por las doctrinas neoliberales y monetaristas de la Escuela de Chicago de Milton Friedman. Es lo que llamamos tecnocracia. La tecnocracia dirigió la economía. De inmediato, sus medidas económicas reiniciaron un ciclo exportador. El Perú comenzó a vender otra vez minerales y petróleo. Regresó la inversión extranjera. La Belco Petroleum y la Sauber Perú reinician sus actividades económicas y el ciclo exportador permite incrementar nuestras divisas. El Fondo Monetario recompensó al Perú con un préstamo. Están haciendo las cosas bien, toman un préstamo y reactiven su economía. Y Belaúnde recibió la rica plata y se lanzó a obras públicas para darle empleo a la gente. Lo recomendable no es que te presten dinero para obras públicas. Las obras públicas con endeudamiento no es muy correcto que digamos,
pero él necesitaba crear puestos laborales porque fue una promesa de campaña. Él prometió crear 1 millón de puestos de trabajo. Así que, en ese sentido, este presidente es populista, ¿eh? Obras públicas con endeudamiento no es recomendable, pero lo hizo para crear trabajo porque fue una promesa de campaña. En ese sentido es populista. Muy bien. Crea las torres de Limatambo en San Borja, construye la represa de Gallito Ciego en Cajamarca, la famosa obra de irrigación de la costa norte, la obra de Chavimochi, muy bien, y gastó buena parte de dinero en rearmar el Perú, compró aviones Mirage y misiles Exocet de Francia. En el plano político se restablecen las reelecciones municipales suspendidas durante la dictadura militar y la gana la izquierda. Los partidos de izquierda se integran y nace Izquierda Unida, que representa a la izquierda democrática, claro está. Su líder era un abierto alcalde marxista, Alfonso Barrantes Lingán. Alfonso Barrantes. Como el símbolo de este movimiento fue el frijol, él fue llamado Frijolito. Y Frijolito ganó. Y inició una serie de programas sociales para atender a la población marginada de los barrios más empobrecidos. Su programa social más famoso fue el vaso de leche, para llevarle desayuno a los niños de estos pueblos marginados. Fue un programa exitoso que lo hizo muy popular ciertamente. Muy bien. En este programa participó una militante de izquierda llamada Susana Villarán, quien puede ser considerada alumna de Barrantes. Lamentablemente, esta mujer defraudó al maestro, terminó inserta en casos de corrupción por recibir dinero de OAS para defenderse de la vacancia y bueno, pues hoy en día está en prisión merecidamente porque no debe recibir dinero de empresas transnacionales por temas políticos. Muy bien. Listo. Este gobierno que parece exitoso a primera medida fracasó. ¿Por qué? Veamos qué hizo que fracase. Primero, muchos gastos por la guerra contra Ecuador. Estalló una guerra en los 80. Ecuador, que siempre ha querido tener acceso al río Amazonas, traslada de manera ilegal sus bases militares ubicadas en su territorio al territorio peruano, como que adentra sus bases de manera ilegítima a nuestro territorio. Ecuador tenía 3 bases, Mayaico, Machinaza y Paquicha. Sus bases en su territorio las traslada al territorio peruano para, en el momento de limitar fronteras, le gane kilómetros al Perú. El conflicto estalla cuando aeronaves peruanas vuelan sobre nuestro espacio aéreo y reciben un ataque de las baterías antiaéreas ecuatorianas. Cuando el Perú exige explicaciones, Ecuador sostiene que están volando sobre espacio aéreo ecuatoriano, que están violando su soberanía. El Perú saca sus mapas, hace cálculo de coordenadas y detecta que la base militar ecuatoriana de Paquicha ha sido trasladada de forma ilegítima al territorio peruano. Esta no es Paquicha, es una falsa Paquicha, y llaman a este conflicto el conflicto del falso Paquicha. El Perú no necesitó más que 3 semanas para votar a los ecuatorianos de Paquilla, de Machinaza y de Mayaico, poniendo fin a este conflicto en poco tiempo. Sin embargo, viene otro problema. El otro problema es la guerra de las Malvinas. El Perú decide apoyar al hermano país de Argentina, quien se estaba enfrentando a nada más ni nada menos que a Gran Bretaña. Hay que tenerlos bien puestos, como se dice, y me refiero al valor, para enfrentarse a Gran Bretaña, la segunda potencia de la OTAN. El gobierno militar de Galtieri en Argentina ocupa las Islas Malvinas con la Operación Rosario, reclamando que este territorio es una isla argentina, pero bajo soberanía de una potencia imperialista. Gran Bretaña no quiere renunciar a las Malvinas porque está en una zona estratégica y la primer ministra de este imperio, Margaret Thatcher, la dama de hierro, envía a la flota británica, la Royal Navy, a defender su territorio, según ellos. Estados Unidos está entre la espada y la pared. Debería apoyar a Argentina
porque Argentina forma parte de la TIAR, que era el brazo armado de la OEA, el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, que obligaba a Estados Unidos a apoyar a cualquier país americano en caso de una agresión extranjera, pero Estados Unidos también forma parte de la OTAN, este pacto militar con Europa de Occidente. Y el presidente Reagan dice, ¿qué vale más, la TIAR o la OTAN? Por supuesto que la OTAN, y apoyó a la OTAN. Hace un pacto con la Thatcher. Al comienzo Reagan quiso convencerla, señora Thatcher, renuncie usted a esta isla que está tan lejos de su territorio. Y la Thatcher, primero renuncie usted a Hawái y yo renuncio a las Malvinas. Esa Thatcher sabía cómo imponer sus ideas, ¿eh? Y la administración Reagan apoya a Gran Bretaña. Y en solitario Argentina tenía un liazo y hay un país que decide apoyarlo, el Perú. El presidente de la UNDE envía aviones Mirage y misiles Exocet a Argentina, pues no podíamos quedarnos mirando cómo un país hermano de Latinoamérica es aplastado por el imperialismo. Además se decía en los medios que el Perú le debía a Argentina la independencia. Un argentino vino hace siglos a liberarnos y como retribución el Perú apoyará al hermano país. Y los aviones peruanos se convirtieron en aviones argentinos. Y con un avión peruano y con un misil Exocet del Perú se hundió un destructor británico llamado el Sheffield. Argentina tenía una esperanza de ganar la guerra, porque Gran Bretaña estaba bien lejos de sus bases de abastecimiento. Podía ganar Argentina, pero Chile intervino con Augusto Pinochet. En rivalidad con Argentina, Chile decidió apoyar a Gran Bretaña dándole bases militares en la Patagonia. Esto fue mal visto por toda Latinoamérica, quien llamó a Chile la Judas latinoamericana en la época. Por eso es que Chile es un país en buena parte no bien visto por Latinoamérica. Tiene problemas con bolivianos, peruanos, argentinos, uruguayos. Es como la Israel de Sudamérica. Israel es un país judío rodeado de países árabes que la detestan. Algo así es Chile. Hasta el Océano Pacífico le tiene cólera a este país, por eso le manda tantos tsunamis. Muy bien. Una vez que hemos entendido todo esto, hijo mío, pasamos a otro problema, la crisis de la deuda latinoamericana. Pobre gobierno, ¿eh? La crisis del 82 estalló en México. Los países de América Latina sufrían un desbalance comercial por la reducción de sus exportaciones y no podían pagar eh, las deudas generadas con el Fondo Monetario. El primer país que se declara moroso es México. Aquí empezó la crisis. El pago de la deuda externa y el Fondo Monetario sancionó incrementando las tasas de interés y suspendiendo el crédito. Esto generó una reducción fuerte de las exportaciones y de la inversión privada. Resultado, déficit e inflación. Entonces, este gobierno enfrenta guerras, inflación y un fenómeno, el Niño, el fenómeno del 83. Este fenómeno fue uno de los más terribles, chicos. Inundaciones brutales en el norte que destruyó toda la infraestructura agrícola. El agua empozada generó una epidemia de mosquitos y de cólera. En el centro, sequías. En el sur, friaje. La anchoveta abandona el país y el oleaje destruye los puertos. ¡Qué crisis más horrible! Y, por si fuera poco, Sendero y la MRTA. Sendero incrementa sus acciones terroristas. Su primera de estas acciones fue atacar las ánforas electorales de un pueblito llamado Chuchi en Ayacucho. Era la primera vez que los pobladores campesinos votaban y Sendero destruía sus ánforas y destruía sus padrones electorales. Sendero nace en Ayacucho de las diversas secesiones o divisiones dentro del Partido Comunista. Su líder se llama Abimael Guzmán Reynoso, autoproclamado presidente Gonzalo. Inspirado en el maoísmo,
quería iniciar una revolución campesina del campo a la ciudad y convertir al Perú en un estado corporativo campesino, siguiendo el modelo chino. Sendero, excelente hija, menos mal, Sendero al comienzo fue apoyado por la población, pues eran considerados amigos del pueblo, pero pronto mostraron su verdadera cara. Cuando una comunidad llamada Lucanamarca se opuso a ciertos dirigentes senderistas y ejecutan a uno de estos, Sendero respondió con un comité de aniquilamiento que masacró a la población de Lucanamarca. Los amarraron, les volaron la tapa de los sesos, con machete los descuartizan. Incluso una mujer embarazada le cortan el estómago y el feto cae al suelo. Una violencia insana contra sus opositores. El fanatismo maoísta empezaba. Masacres en Socos, en Lucanamarca y otros poblados más. El gobierno, al comienzo, desestimó este movimiento, pensó que eran ladrones de ganado al comienzo, envió a la Guardia Civil, pero estos fueron superados, se llevó oficialmente a las Fuerzas Armadas y estas comenzaron a atacar a los senderistas infiltrados en las comunidades y comenzaron a violar derechos humanos, ejecutando a muchos campesinos inocentes, tildados de senderistas. El gobierno, o mejor dicho, las Fuerzas Armadas no tenían la capacidad para enfrentar este nuevo tipo de guerra contra un enemigo invisible que se infiltraba entre la población civil. Qué difícil. Las Fuerzas Armadas violaron derechos humanos, sí, pero fue un acto reactivo a la violencia senderista. No sabían cómo contraatacar y cometieron muchos excesos. A esto se le suman las acciones del MRTA. ¿De dónde nace el MRTA? Nace del MIR, el militante. MIR-EM. De ahí nace el MRTA. Su líder fue un exaprista llamado Víctor Polay Campos, camarada Rolando. El MRTA no formó parte nunca del Partido Comunista y un día su movimiento a la tradición guerrillera iniciada en los 60. Querían replicar el modelo socialista cubano. Desarrollaron la estrategia guerrillera cubana, la del Che Guevara, el llamado foquismo. Enviar pequeñas vanguardias guerrilleras a distintas ciudades para encender focos de insurrección. Así que Sendero era un movimiento más campesinista agrario y el MRTA más urbano y sus dirigentes eran de clase media. Tuvieron fuertes separaciones. Sendero era maoísta, tenía un insano fanatismo de violencia contra todo aquel que se opusiese, pero así fanáticos radicales. El MRTA era más bien un movimiento guerrillero que se oponía a las prácticas senderistas. El MRTA denunciaba la violencia insana de Sendero y eran sus enemigos. MRTistas y senderistas se cruzaban y se agarraban a balazos. Incluso cuando ambos movimientos estaban a punto de ser derrotados, nunca se unieron y se mantuvieron enfrentados. Para el MRTA, la violencia revolucionaria debe estar dirigida contra el Estado y contra la burguesía. Así que colocaban coches bombas en las comisarías, en los ministerios, raptaban a empresarios y a hijos de este. O sea, igualito desempeñaban una violencia contra la población civil. Estos movimientos fueron llamados movimientos terroristas, genocidas y iniciaron una época de violencia que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación ha llamado conflicto armado interno, dirigido por estas agrupaciones terroristas, claro está. Muy bien. Así que este gobierno terminó con crisis debido a estos factores. Chicos, ¿hasta ahí todo está claro? ¿Hasta ahí todo está claro? Pregunto. Verifiquen, si hasta ahí se está entendiendo todo. Muy bien, Alejandra. Muy bien, Sergio. Muy bien, Daniel. Muy bien, Dafne. Sigamos. El Perú había intentado muchas cosas. Intentamos el capitalismo de Estado de Velasco, no funcionó.
Intentamos el modelo ortodoxo con Bermúdez y Belaúnde, no funcionó. En las elecciones del 85 aparece un joven aprista, Alan García Pérez, de verbo florido e impecable apariencia, quien denuncia la ortodoxia económica como favorable únicamente a los grandes empresarios del Fondo Monetario. Él sostiene que el Estado tiene que volver a intervenir en la reactivación económica del país. La economía debe ser reactivada por la acción estatal y esta debe priorizar a los sectores populares, con programas sociales. Llamó a esta reforma la heterodoxia. Alan García hace una campaña impecable y gana las elecciones. Era la primera vez que el APRA llegaba al poder sin intermediarios políticos, y cuando Belaúnde le da la posta de mando a Alan, hace hincapié de que había pasado más de 40 años desde que un presidente elegido democráticamente cedía la posta a otro presidente elegido democráticamente. Así que representa la continuidad del régimen democrático. El gobierno de Alan es un régimen democrático pero populista, claro está. Sus medidas, conocidas como la heterodoxia económica, funcionaron a corto plazo, pero a largo fueron un fracaso, llevándonos al deterioro económico y a la hiperinflación. El Perú llegó a 7.000% de inflación, ¿eh? ¡Qué monstruosidad! Durante su gobierno se incrementan las acciones terroristas, comienza la ofensiva de Sendero, la expansión de este movimiento. Sendero, originado en Ayacucho, se expande hacia el Valle del Guayar, llamado por ello la zona de los recursos económicos. Entraron en contacto con los narcotraficantes, liberaron zonas del control del Estado para dedicarlas masivamente al cultivo de coca. Y con el apoyo del narcotráfico, ya que las avionetas colombianas es la época de Pedro Pablo Escobar Gaviria, el que mataba a tu abuelita, a tu hermana, a tu perro, a tu cuñado, cualquier cosa, con tal de que te sometas a su voluntad. Han visto seguramente la serie El Patrón del Mal, habrán visto, ¿no? El famoso narcotraficante Pedro Pablo Escobar. Estas son las épocas, muy bien. Y con esa rica plata del narcotráfico, Sendero compró armamento militar de última generación y podía hacerle frente al ejército. Se extiende a Puno, los senderistas se meten en los sindicatos, se meten en los gremios, en el magisterio, se meten en el SUTEP, hasta ahora están metidos en el magisterio, hasta ahora están ahí, lo del FENATE, lo del Movadef, muy bien. Y debes saber que comienzan a atacar Lima, coches bombas a los ministerios, aniquilamiento de las autoridades, explosivos en distintos barrios populares para generar zozobra, destruían las torres eléctricas, dejando a la capital en apagón por semanas. Su técnica de cercar las ciudades y hambriarlas para generar la sublevación popular a favor de los movimientos armados. Fueron épocas muy oscuras, chicos. Y por supuesto la corrupción aprista. En medio de la pobreza, una corrupción tremenda. Alan fue acusado de tener cuentas en Gran Caimán, una banca extranjera, acusado de comprar inmuebles como la Casa de Naplo y mucha corrupción en obras públicas como el famoso tren eléctrico que no se terminó por la terrible corrupción del régimen. Ya está. Hablemos de la heterodoxia económica. ¿En qué consiste la heterodoxia? El Estado incrementa su intervención para reactivar la economía, priorizando a los sectores populares. El Estado no se metería con inversión privada y extranjera, esa era la premisa. Alan creó una cobertura de subsidios a los alimentos de primera necesidad para evitar una crisis de las subsistencias. Luego, el gobierno aprista implementó el control de precios, el control del tipo de cambio, elevó los salarios un 18%, cosa que no se debía hacer en un momento de crisis, y el gobierno, incluso para ganarse el apoyo de los empresarios, estableció el famoso dólar muco.
el dólar subsidiado. ¿En qué consiste el dólar MUC o mercado único de cambio? El Estado compra dólares al mercado internacional a un precio normal, los subsidia y los vende barato a los empresarios nacionales, a cambio de que estos se comprometan a reinvertir sus utilidades en el Perú. Toma estos dólares, empresario, y invierte en el Perú, industrialízalo. Así que esta medida fue creada para ganarse el apoyo del principal grupo empresarial peruano, los llamados 12 apóstoles, entre los que estaba el grupo del BCP, el grupo de los Romero. Muy bien. García, cuando asumió el poder, denunció al Fondo Monetario de ser un organismo usurero, de vivir de sus créditos, quitándole el dinero a los países de Latinoamérica, usurero los llamó, y anunció que reduciría el pago de la deuda externa al 10% de nuestras exportaciones, lo que dejaba a esta deuda prácticamente impaga. El Fondo Monetario estaba furioso y dijo: Perú, te fregaste, te corto los créditos, te declaro país insolvente, te declaro país inelegible de crédito, y comenzó el aislamiento peruano del sistema financiero. Un error del gobierno aprista. Luego, no te puedes pelear con estos organismos. Luego, hijo mío, ocurrió otra cosa más. ¿Estas medidas heterodoxas funcionaron? La respuesta es sí. Funcionaron a corto plazo, a corto plazo. Los 2 primeros años del aprismo, del 85-86, el PIB se incrementó, la inflación se redujo, se reactivó el sector metalmecánico, era increíble, era increíble. Se incrementó también lentamente las exportaciones y se descubrió el yacimiento del gas de Camisea y la gente decía: este gobierno va para arriba, decían todos. La inflación se redujo, el INTI creado por el gobierno de Belaúnde estaba estable. Era increíble, era increíble. A corto plazo funcionó, pero los que saben de economía decían: esto no va a durar, es un castillo de naipes. Porque estas medidas carecían o les faltó una reforma tributaria. Si tú vas a incrementar el gasto público, el Estado tiene que recuperar este gasto a través de los impuestos. Pero en el Perú había una evasión monetaria, perdón, una evasión de impuestos horrorosa. El 60% del sector empresarial evadía impuestos. Así que el Estado incrementó el gasto público, pero no resarcía sus ingresos con impuestos. El Estado no tenía dinero. Los empresarios que saben de economía dijeron: no, este castillo de naipes se derrumba en unos meses. Así que su dinero no lo invirtieron en el país. A pesar de que Alan les dio el dólar MUC, sus utilidades no le invirtieron y fuga de capitales. Así como ahorita. Hoy en día, por falta de confianza, la inversión privada se está huyendo, está escapándose del país. Fuga de capitales. Se van porque no confían en la política económica del país. Muy bien. ¿Y qué pasó? No hay inversión privada, no hay inversión extranjera. En el 87 comenzó la crisis. El Estado no tenía dinero y Alan hizo otra medida desastrosa: la emisión inorgánica de dinero. Tú sabes que el Banco Central imprime billetes en la medida que nuestra moneda tenga un respaldo en fondos de divisas y de metales preciosos, de oro básicamente. Si no tienes ese respaldo, no puedes emitir dinero. Y el gobierno comenzó a emitir dinero, a imprimirlo de manera inorgánica, lo que se llama la maquinita. Resultado: devaluación de la moneda, y el índice fue devaluando progresivamente. En el plano político, el gobierno decidió combatir a los movimientos subversivos, reorganizando las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa. Se crea el Ministerio de Defensa, ahí está. Las Fuerzas Armadas quedaban bajo el control del Ministro de Defensa, y esto no les gustó a las Fuerzas Armadas porque querían ser independientes del control político. No les gustó a las Fuerzas Armadas. Por otro lado, se estableció o se reorganizó las fuerzas policiales.
La Guardia Republicana, la Guardia Civil y la PIP son integradas en un solo cuerpo policial llamada Policía Nacional del Perú. Se crea la Policía Nacional del Perú. Van a haber eventos trágicos para este gobierno, como la matanza de los penales del 86. La matanza de los penales se inició con una insurgencia de los presos de 3 penales, San Pedro, Frontón y Santa Bárbara, en San Juan de Urigancho, Callao y Chorrillos respectivamente. Los presos, muchos de ellos vinculados al terrorismo, capturaron rehenes y plantearon un pliego de 26 demandas, entre ellas la liberación de sus líderes. El gobierno respondió con una represión fuerte organizada por el Ejército, la Marina y las fuerzas policiales. Se ejecutaron a más de 300 presos que se habían rendido. En términos estrictos, si un preso se rinde, hay que tener consideración con él, pero los ejecutaron sumariamente, violación de derechos humanos. Sendero aprovechó esto para hacerse la víctima y decir, uy, el gobierno es genocida. Y habló de genocidio, cuando los más genocidas son ellos, ¿eh? Muy bien. Bueno, la crisis había iniciado y Alan culpó a los grupos empresariales de haber boicoteado su régimen. Él dijo que el Perú estaba en manos de una oligarquía financiera que monopolizaban los créditos y detenían el desarrollo del país. Así que anunció una medida que marcaría un antes y un después en su gobierno, la estatización de la banca privada. Intentó estatizar la banca privada y las casas de cambio y de seguros. Para el sector empresarial era un retorno al nefasto estatismo de Velasco. Fue un intento, porque el sector empresarial se opuso fuertemente y apeló a las cortes judiciales, comenzando una demanda entre estos grupos y el gobierno. El gerente del Banco Mercantil decidió dormir en su banco, en su oficina, y se enfrentó a los cuerpos policiales para evitar la expropiación. El Banco de Crédito vende sus acciones a sus empleados para evitar la expropiación. La consecuencia de ello fue que se detuvo el sistema bancario, colapso de la bolsa de valores. El sector empresarial detuvo todas sus inversiones y permite el resurgimiento de la derecha. La derecha, que fue tan golpeada desde la época de Velasco, resurge con un movimiento llamado el FREDEMO, Frente Democrático Moralizador. Su líder era Mario Vargas Llosa y exigían libertad de inversión y libertad de comercio. Disculpen la bulla, debes saber que el gobierno se quedó sin inversión interna, sin inversión externa, paralizado el sistema bancario, más el asedio de Sendero Luminoso. Esto era un pandemonio. Muy bien. Debes saber que el Estado se declara en bancarrota. No había dinero para el sistema educativo, profesores sin sueldo. No había dinero para el sistema de salud. Los maestros, o mejor dicho, los doctores, redujeron sus salarios en una cantidad miserable. Alan García no sabía qué hacer y le pidió apoyo al Fondo Monetario Internacional. Por favor, Fondo Monetario, ayúdame. El Fondo Monetario le respondió, ahora sí, ahora sí quieres mi ayuda. Bueno, pues vas a pagar los platos rotos de tus malas decisiones, vas a aplicar paquetazos, estabiliza tu economía de forma radical. Y los paquetazos fueron un golpe horroroso sobre la población. Los salarios se disminuyeron 50%, los precios se elevaron 114%, la moneda tuvo que devaluarse de manera horrorosa. 7.000 intis era un dólar, 7.000 intis era un dólar. Resultado, dolarización de nuestra economía, el Estado quedó en bancarrota y la población quedó pauperizada en extremo. Colas para alimentos básicos, semanas sin luz, sin sistema de salud,
la educación universitaria paralizada porque los profesores estaban en huelga, las cárceles y las universidades tomadas por apologistas de Sendero, San Marcos llenos de pintarraja llamando a la lucha popular. Era una etapa miserable. Los peruanos se decepcionaron del país, el país se fue al diablo. Mira cómo en 5 años se puede enviar un país al tacho de la basura. Los peruanos abandonaron nuestro territorio. 100.000 peruanos emigraban al mes. Se iban a Argentina, a Chile y a Venezuela, cuando Venezuela tenía una economía próspera, una economía de mercado. Ahora Venezuela es un país miserable, ciertamente, por estos proyectos fracasados. Muy bien. Bueno, pues, en las elecciones de 1990, el candidato más perfilado era Mario Vargas Llosa. Pero este hombre literato, más que político literato, cometió el error de decir lo que iba a hacer. Para sacarnos de la crisis hay que destruir la hiperinflación y para destruirla una medida radical de ajuste económico, el shock. Una medida de ajuste económico radical, no tenemos de otra. La gente se asustó y dijo, no queremos shock, Dios mío, no. Y la gente buscó un candidato y aparece el outsider. Faltando 3 semanas para las elecciones, en el Perú pasa esto últimamente. Faltando poquito un candidato, ¡plum!, se ve como la espuma. El decano de la Universidad Agraria, Alberto Fujimori, comenzó a subir como la espuma, líder de una agrupación llamado Cambio 90. Esta agrupación, formado por sus familiares de la colonia japonesa, docentes de la Universidad Agraria, pequeños empresarios y líderes evangélicos, promovían el proyecto neoliberal en el país. Ganan las elecciones por el rechazo y el temor de la población al shock. Además, en el debate, Fujimori acusó a Mario Vargas Llosa de ser el candidato de los blanquitos, un candidato europeizante, el candidato de los ricos. La gente decía, este japonés, si llega a ser presidente, va a traer la inversión y el apoyo económico de Japón. Vamos a tener más empresas japonesas, más manga y más anime, dijeron, ¿no? Y ya, muy bien. Y bueno, pues hijo mío, ganó Fujimori. Comenzando el Fujimorato. Este régimen es llamado dictadura cívico-militar. Como el Fujimorismo no tenía militancia partidaria, hace un pacto con las Fuerzas Armadas, que se convierten en la base institucional del régimen. A cambio de darle amplias libertades para combatir al terrorismo, estas apoyan al régimen abiertamente. El gobierno de Fujimori fue una dictadura, un régimen autoritario, donde su partido ocupó las principales instituciones del Estado, maquinando o controlando los medios de prensa y promoviendo sus reelecciones ilegítimas. Fue una dictadura disfrazada de democracia, con elecciones pero maquilladas, por supuesto. Una dictadura disfrazada de democracia, como lo que pasa en Venezuela y en Cuba. Son dictaduras, sí, hay elecciones, sí, pero todas son manipuladas, no te pases, dictaduras disfrazadas de democracia. Solo que estas son dictaduras de izquierda, lo de Fujimori fue una dictadura de derecha, ¿no? Su gobierno se caracteriza por 3 cosas. Primera medida, se caracteriza por la estabilización económica. Ya veremos ya veremos cómo Fujimori estabilizó la economía a través del shock, y hablaremos de eso, la estabilización económica. Su segunda característica es la inserción del Perú al sistema financiero internacional. El Perú se inserta al sistema financiero internacional haciendo las paces con el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Esto se hizo a través de un acuerdo llamado el Consenso de Washington. A través del Consenso de Washington, el Perú fue reinsertado al sistema financiero mundial. Y Fujimori logró la pacificación del país
derrotando al terrorismo, poniendo fin al conflicto armado interno, la lucha del Estado contra los movimientos terroristas y genocidas. Muy bien. Capturando a los principales líderes, Abimael y Víctor Polay. Su gobierno también se caracterizó por la terrible dictadura. La dictadura se hizo por la cooptación de las instituciones del Estado, policía, ejército, poder judicial, ministerio público, todas fueron copadas por el Estado y perpetuadas a través del autogolpe del 92, del cual hablaremos en un momento. Su gobierno también se caracterizó por la corrupción generalizada, una corrupción terrible. La corrupción estuvo dirigida por el SIN y por el oscuro asesor Vladimiro Montesinos. Este hombre dirigía los sobornos a las autoridades, el control de los medios de prensa, dirigía el boicot a la oposición, les informaba a la gente con sus diarios chichas, era el asesor y el cerebro, era la materia gris del régimen, el oscuro asesor del SIN. Muy bien. Por otro lado, por si acaso, el libro de Alfonso Quirós, Historia de la Corrupción, ha llamado al gobierno Fujimori la década infame. Más de 1.600 implicados en una enorme red de corrupción que incluía oficiales, políticos, ministros, hasta narcotraficantes. Muy bien. Y por último tenemos, hijo mío, un régimen de violación a derechos humanos. Así que tiene sus luces y tiene sus sombras. El gobierno creó grupos paramilitares para combatir al terrorismo, como el Grupo Colina. Este grupo realizó ejecuciones sumarias sin procesos judiciales, como las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Son por esos casos que Fujimori está en prisión. Bueno, ya dije las características generales. Ahora vamos a hablar rápidamente de estabilización económica. Chicos, ¿hasta ahí todo está claro? Pregunto, ¿hasta ahí todo está claro, chicos? ¿Sí? Excelente, excelente. Muy bien, vamos con todo. Debes saber que se estabilizó la economía con el shock. El shock es un ajuste radical de precios, eliminando subsidios y control de cambios y alineando nuestros precios al mercado internacional, como lo dicta la ortodoxia económica. El objetivo del shock era reducir la hiperinflación que estaba en el 7000%. Por Dios. Es una medida horrible, sí, pero es lo que tienes que hacer cuando años de irresponsabilidad te llevan a una crisis tan terrible. La medida fue anunciada por el ministro Hurtado Miller con la famosa frase «que Dios nos ayude». Resultado, los precios de la gasolina subieron 3000%, los alimentos subieron 500%, Dios mío. La gente lloraba en los mercados, pues el salario de un día, el salario de un mes iba en un día. Resultado, pauperización de la población, la gente se empobreció demasiado. Resultado, creció la economía informal, todos se dedicaron al comercio ambulatorio. Resultado, se incrementan las ollas comunes porque no había dinero para comer. Ollas comunes por todos lados, los comedores populares. Los comedores populares. En esa época no había de otra, pues tenías que tomar sopa de polenta. Sopa de polenta. Dios mío, qué horrible. Bueno, son épocas muy feas. Saldo positivo, la hiperinflación cayó del 7000% a 139% y finalmente el 7%. La economía se estabiliza, pues, al no haber inflación, se reinicia el crédito bancario, se reinicia la inversión, la moneda se estabiliza, una reforma monetaria del INTI al nuevo sol, la moneda se estabiliza y la economía se desdolariza, vuelve a estar bajo la moneda nacional. Fue una medida necesaria,
Junto a esto, el ministro de Economía, Boloña, promueve una reforma del sistema tributario, la SUNAT es reorganizada para exigir el cobro de impuestos de manera correcta. Muy bien. Y se apertura nuestros mercados a las importaciones para abaratar los costos. ¿Funcionó? Ciertamente sí. Se crean nuevos códigos de minería y de comercio, códigos de petróleo para atraer la inversión extranjera. El Estado jura y rejura que va a respetar los contratos y viene la inversión extranjera, viene Antamina, viene Yanacocha, comienza un boom exportador, el cuarto boom exportador. El Perú incrementa sus exportaciones prácticamente 100 veces, y ¡plum!, la economía se levantó. Es que así funciona la economía de mercado. Aléjate de ella, vas a pagar los precios. Cuando la economía es dirigida por la ideología, se va al diablo. La economía es una ciencia. Los que van a economía saben que ésta se rige por reglas económicas, no por objetivos ideológicos. Muy bien. Ahora viene el segundo logro del fujimorismo, la reinserción del Perú al sistema financiero. Con el apoyo de Hernando de Soto, este famoso economista, y con el apoyo del secretario de la ONU, que era peruano por cierto, Javier Pérez de Cuellar, Fujimori se entrevista con los representantes del Fondo Monetario y llegan al consenso de Washington, donde el Perú se compromete a hacer un ajuste estructural de su economía, promoviendo el proyecto neoliberal. Consiste en privatizaciones, privatización de empresas. El Perú comienza a vender las empresas de la época de Velasco, porque eran empresas ciertamente ineficientes, malas, administradas pésimamente. Cuando el Estado peruano administra empresas lo hace muy mala, lo hace muy mal. ¿Y qué pasó? Lo hace muy mal. ¿Y qué pasó? El resultado fue que se vendieron empresas, pues una de estas, Entel Perú, era malísima porque tener teléfono en Lima en esa época era imposible. Tenías teléfono en tu casa en los 80, ¡wow! Tú eres, tú tienes plata. Sí, así era. Tener teléfono era así. La gente iba a las calles a comunicarse con su ring. Pregúntale a tu papá. Hacía colas por su ring. Así era en esa época. Se vendió todo esto a una empresa española llamada Telefónica, quien incrementó la cobertura del servicio telefónico, pues con una economía de mercado es más eficiente. Hoy en día todos tienen teléfono, ni teléfono quieres porque ya no sirve, todos tienen celulares, una cobertura del servicio de telefonía e internet impresionante. Impresionante, ciertamente. Te subes a la punta de un cerro, yo vivo en San Juan, un día me fui de expedición con mis amigos, quería llegar de San Juan hasta Huachipa cruzando cerros alejados, me subí a la punta más lejana, así después de horas de caminata y una casita abandonada por ahí, salía la señora, me vendió una pollada y me dio su cuenta bancaria y le yapié. Ahí había un agente en la punta del cerro, un agente del BCP, era impresionante, Dios mío. Hay de todo en el Perú, Muy bien. Bueno, ¿qué tienes que saber? Debes saber que se despidieron a los empleados públicos. Teníamos más de 700.000 empleados públicos, una burocracia enorme que hay que pagarle precios. Fue despedida, pues. ¿Y qué pasó? Esta gente desempleada hicieron protestas contra el gobierno. Las protestas evitaron la expropiación de Petroperú, de Sedapal, se evitó la expropiación de Petroperú y de Sedapal. Bueno, pues si Sedapal sigue siendo ineficiente, yo vivo en San Juan y han habido 3 aniegos horribles que nos han dejado sin agua durante semanas. Los que viven en San Juan me entenderán. Hemos estado meses, un tiempo sin agua por el aniego en la zona de Selima, ¿Habrán escuchado? ¿Habrán escuchado? Nos vino el aniego, hubo un último aniego hace poco, y a pesar de no tener agua casi 2 semanas, el gobierno o Sedapal nos metió una tarifa horrorosa. No tuvimos agua y nos hicieron pagar un montón.
Son empresas ineficientes, ciertamente las estatales son malas empresas. Por otro lado, Petroperú también no genera ingresos, tiene muchas deudas hasta ahorita. No funciona. Bueno, pues esta gente protestó, esta gente fue rápidamente captada por la CGTP haciendo protestas contra el gobierno, pidiendo trabajo, y el gobierno, para darle trabajo a toda esa gente, promovió la liberalización del transporte. Fujimori flexibilizó las leyes para el transporte público. Antes, para tú transportarte, debías esperar, y antes tener un carro era tener plata, tener tu carro, jejeje, tú tienes plata. Ahora cualquiera se mete un carro, ¿no? Cualquiera se compra un carro crédito. Pero bueno, sigamos. Tenías que esperar un enato que te hacía esperar, pero horas ahí, esperándote, enato. Bueno, se flexibilizó eh, el sistema de transporte, se permitió la creación de empresas privadas, ciertamente empresas casi informales, Orión, El Chosicano, acá tienen su origen. Se trajeron vehículos importados de Japón, de China, se trajeron combis, asesinas y las Custer. Esta gente se afiliaba y comenzó la informalidad en nuestro transporte. Carro de segunda, gente sin programas sociales, o sea, sin seguro, sin gratificación, que tenían que llenar su carro con 40 personas, te botaban en cualquier paradero, te tiraban porque había competencia de su amigo que venía atrás, pie derecho y te empujaban. Comienza el caos vehicular. Todo el transporte informal que hoy padecemos es producto de esta liberalización, que fue necesaria para cobijar a tanto desempleado. Chicos, ¿se va entendiendo? ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Vamos bien? Ok. O sea, este gobierno tiene sus aciertos y tiene sus terribles fracasos también, ¿eh? Bueno, el autogolpe. Fujimori anunció la disolución del Congreso por la situación de entrampamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Fujimori presentó 120 decretos para combatir el terrorismo y para liberalizar la economía. Muchos de sus decretos superaban o se extralimitaban en las funciones presidenciales. El Congreso, por supuesto, lo rechazó. El Congreso estaba dominado por el Fredemo, el APRI y la izquierda. Rechazaron este paquete de reformas y Fujimori tomó el pretexto de que el Congreso no quería aprobar las reformas necesarias para derrotar al terrorismo y anunció la disolución del Parlamento, disolver el Parlamento e intervino el Poder Judicial. El golpe fue realizado por las Fuerzas Armadas y el SIN. Aunque no lo creas, la población aplaudió el golpe, ¿eh? Pues la gente decía de que Fujimori era un líder fuerte, que se imponía a los partidos tradicionales y estas instituciones corruptas e ineficientes. Es increíble cómo la gente aplaudió el golpe, ¿eh? Eso pasa en el Perú. La gente aplaudió el golpe, es increíble. Muy bien. La ONU y la OEA querían sancionar al Perú y Fujimori llama elecciones al Parlamento. El APRA, el Fredemo y Acción Popular cometen el error de no presentarse, de abstenerse. El Congreso fue dominado por Cambio 90, nueva mayoría. Es la época de Luz Salgado, de Marta Chávez, de Marta Hildebrand, de Yoshiyama. Ya pues Cambio 90 tomó el poder y crean una constitución ajustada a los dictámenes del dictador, la constitución del 93, una constitución que consagra el modelo de libre mercado en el capítulo económico. Elimina la bicameralidad, ya no van a haber senadores y diputados, solamente congresistas, que son 130. La reelección presidencial solamente se puede hacer una vez. Se crea el Tribunal Constitucional para establecer qué es legal o no en reformas constitucionales. Se introduce el referéndum. Listo. Fujimori derrotó al terrorismo. El grupo que capturó a Fujimori fue el GEIN, dirigido por Benedicto Jiménez, quienes utilizaron un nuevo sistema, la inteligencia, seguir a los dirigentes sin capturarlos para, tirando la madeja, llegar a los miembros más importantes del Buró de Sendero, del Buró de la dirigencia, del Politburó de Sendero. Se descubrió que acá en Lima, la caja chica de Sendero
Eran dos academias que la financiaban, César Vallejo y Aduni. Su director era un financista de los movimientos subversivos. Este tipo fue capturado y a cambio de reducirle la condena y sacarlo del país, o sea, a su familia, él daría los nombres de los más importantes líderes y las casas donde estaban. ¿Eh? Alejandrita, si no lo sabías, pues lo siento, ¿eh? Hoy en día estas instituciones están en manos de otra gerencia. La antigua gerencia sí estaba vinculada a esto, ¿eh? Esto es historia, por si acaso. Revisa el caso Operación Victoria, por favor. Revisa el caso, ¿eh? Hoy en día estas instituciones tienen otra administración, ¿eh? Por si acaso, pero la administración de esta época, 80 y 90, sí era prosenderista, por si acaso. Se capturó al director, este dio los nombres y se descubrió de que Abimael estaba en Lima, en una casa de Surco, en una casa de Surco. Pronto un video captado en una de estas casas intervenidas, se captó un video, dio a conocer el rostro de Abimael Guzmán. Él salía con sus amigos cantando la sorba griega. Tin, 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 tin. ¿Han visto ese video? ¿Sí? Tin, 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 tin. Salía cantando. Su rostro fue presentado. El presidente Gonzalo tenía cara. El servicio de inteligencia, pronto, analizando la basura de cierta casa de Surco sospechosa, rápidamente detectó que ahí estaba el cachetón, nombre de Abimael. La operación Victoria se llevó a cabo, este fue capturado y el hombre que le apuntó a la cabeza, perdiste, cachetón. Muy bien, la Vircote se quiso asignar el logro. Fujimori estaba más vinculado a la Vircote, se quiso asignar el logro, cuando lo hizo el GIN en realidad. Abimael fue presentado como un preso con la ropa norteamericana. Ahí estaba Abimael. Esta ropa no la tiene el sistema presidiario peruano. Este es el preso del monopolio. Mira esa ropa de preso, por Dios. Eso no hay en el Perú. ¿Eh? Muy bien. Y bueno, capturado él, recapturado Víctor Polay, la Universidad de San Marcos lamentablemente era un foco de formación senderista. Se intervino San Marcos, se creó una comisión interventora, se separó a los profesores vinculados a esta ideología, se separó a los alumnos vinculados a estas ideologías y las Fuerzas Armadas tomaron la universidad. Debes saber que, y esta intervención se mantuvo hasta los 90, terrible lo que pasó, pero no era necesario. Debes saber que se crean los comités de autodefensa dándose a los ronderos armamento y fusiles de retrocarga para combatir la subversión. Sendero es vencido y se recluye en el Brain al mando de los Quispe Palomino. Hasta ahora están ahí los tipos estos. Muy bien. La guerra del Cenepa. En este conflicto el Perú se enfrenta a Ecuador. Ecuador quería tener acceso al río Cenepa, en la zona de Tihuinza, un afluente del Amazonas. Intervienen en nuestro territorio y el ejército peruano intenta sacarlos, pero nuestras avionetas son derribadas. A Ecuador ciertamente le fue mejor en términos militares en este conflicto. El Perú negocia con Ecuador y con apoyo norteamericano el Perú saca un buen beneficio. Ecuador es sacado de la zona de Tihuinza con el Acta de Brasilia a cambio de darle 1 kilómetro de terreno en este territorio. Ecuador tiene derecho a 1 kilómetro cuadrado de terreno en la zona de Tihuinza para conmemorar a sus caídos y está impedido de construir bases militares en la zona. Solamente tiene acceso a 1 kilómetro de nuestro territorio para actos de conmemoración a sus caídos en este conflicto. Muy bien. Debes saber que Fujimori se religió 2 veces, en el 95 y en el 2000, con elecciones ciertamente manipuladas. Gana a Javier Pérez de Cuellar y gana Toledo. En Toledo el fraude fue descarado. Toledo era el ganador a las 4 y a las 7 se cambió las tendencias. Impresionante. Toledo
llamó una marcha contra el fujimorismo, la marcha de los 4 suyos. La gente se sublevó. La gente estaba cansada de la dictadura. La marcha de los 4 suyos fue un éxito rotundo. Sin embargo, hijo mío, el régimen colapsó cuando Fernando Olivera, el famoso Popi, muestra el primer video donde salía Vladimiro Montesinos con Alberto Curi entregándole $15.000 para que se cambie el bando de la oposición. Habían videos donde le entregaba dinero oficiales a miembros del ejército, a los dueños de los canales de televisión, a Crucillat, a los Winter de Canal 4, Canal 5 respectivamente. Hasta Laura Bozzo fue al cine, ¿ya? ¡Qué bestia! Vladimiro Montesinos fugó del país, luego fue capturado. Fujimori salió supuestamente a una convención de líderes en Asia. Desde Japón renuncia por fax y el Congreso lo destituye por incapacidad moral. El hombre que es elegido es de Acción Popular, chaparrón, Valentín Paniagua. Muy bien. Valentín Paniagua llega al poder. Representa la transición hacia la democracia. El Perú había sido acusado de ser un país muy corrupto y de mucha violación a derechos humanos. Y, por si acaso, este presidente lo que hizo fue insertar al Perú a la Corte Interamericana de San José. En esta corte el Perú se insertó una vez más a respetar los derechos humanos, se comprometió y se crean juzgados anticorrupción para procesar a todos los vinculados a la corrupción del fujimorismo. Valentín Paniagua firma los primeros contratos de explotación para el gas de Camisea en el Cusco y crea la Comisión de la Verdad para estudiar las causas que generaron la explosión del fenómeno subversivo en nuestro país. Es curioso que el último presidente en los últimos 25 años libre de un caso de corrupción es Valentín Paniagua y no lo elegimos. Lo eligió el Congreso, lo que demuestra que los peruanos somos pésimos eligiendo candidatos. Se murió el chaparrón Valentín Paniagua, un hombre de esos pocos que representan la verdadera virtud cívica que tanto falta en nuestra vida política, Toledo gana las elecciones del 2001 con una retórica indigenista y antioligárquica. Toledo venía de un pueblo muy pobre de Ancash, de la zona de Cabana, pero el tipo estudió y prosperó. Estudió administración y economía en Stanford, obtuvo en la Universidad de Stanford, obtuvo sus maestrías. Llegó a ser un asesor para la Universidad de Harvard, trabajó como asesor del BCR. Era un hombre de origen humilde y de alta preparación. Como debe ser, pues si vas a tener un candidato, no basta con ser humilde, tienes que tener cartones que acrediten tu preparación, que estás preparado para el cargo. Y Toledo ciertamente tenía todos los títulos académicos necesarios. Era profesor de grandes universidades en Estados Unidos, por supuesto que sí. Incluso formó parte del Instituto para el Desarrollo Económico de la Universidad de Harvard, o sea, tenía cartones. Casado con una antropóloga belga llamada Eliane Carr, al que Jorge Benavides imitaba excelentemente. No sé si han visto Alejandro, gritaba excelente, esas parodias eran maravillosas. Muy bien. Bueno. Con una retórica indigenista y antioligárquica, Toledo se ganó el apoyo de la izquierda. Todo el mundo habrá escuchado cuando Eliane Carr dijo: pituquitos de Lima, ustedes no se atrevan a criticar a mi cholo que es sano y sagrado. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? No sé si se acuerdan. Muy bien. Toledo gana y de inmediato la izquierda toma el control del Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Interior. Su gobierno está aliado a la izquierda. Pero su economía es una economía de libre mercado, por si acaso. Su economía es una continuación del programa o proyecto neoliberal de Fujimori.
Es más, Toledo consolidó el sistema con las llamadas reformas de segunda generación, que redujeron aún más la inflación, la redujeron bastante y iniciaron los famosos tratados de libre comercio. Con los tratados de libre comercio, el primero firmado en el 2006 con Estados Unidos, se eliminaban los aranceles a las importaciones entre ambos países, se promovía la igualdad tributaria para empresarios de ambos países, se promovía la igualdad de licitaciones para empresarios de ambos países. Para la izquierda, el TLC era un tratado entreguista, porque muy beneficiario iba a estar Estados Unidos, sus productos importados iban a desplazar a los alimentos del agro peruano, en cierta parte tenían razón, las importaciones van a acaparar nuestro país, pero las importaciones mantienen los precios bajos, ciertamente. Y Toledo también promovió, hijo mío, una reforma del régimen de propiedad. Eliminó todo rezago de reforma agraria para reactivar el mercado de la tierra. El resultado fue la reconcentración de la propiedad en pocas manos. Hoy en día la gran mayoría de tierras productivas ya no pertenecen a los terratenientes oligarcas, pertenecen a los grupos empresariales, como el Grupo Gloria, que tiene casi el control del 58% de la propiedad de la tierra. El Grupo Gloria tecnifica la tierra con sistemas de riego artificial, semillas modificadas genéticamente. El Perú ha vuelto a la agroexportación. Ahora que exportamos espárragos, paltas, cacao, regresó la agroexportación. Es una etapa de crecimiento económico. Gracias al crecimiento del mercado chino y del mercado de la India, el Perú comienza a exportar mucho a estos países, mucho, y comienza un crecimiento económico impresionante. Es una época de bonanza, ciertamente. Gracias a estas medidas, hijo mío, tú tienes tablet. El sistema de internet y de telefonía, ¡plum!, se masifica en el país, se masifica. Ustedes tienen cable, tienen internet, tienen Netflix, bueno, pues son otros tiempos, gracias al buen manejo económico de una economía de mercado, que es la que funciona. Pero eso sí, no todo va a ser color de rosa. La economía de mercado benefició a la costa y al sector urbano, sectores de la sierra, sobre todo la zona sur, olvidadas. No se beneficiaban del llamado chorreo económico. Se creía que el crecimiento de la macroeconomía tarde o temprano llegaría a estas áreas olvidadas. Eso se llama sistema de chorreo. No llegaban. La prosperidad no llegaba. Y el Estado era incapaz de redistribuir correctamente la riqueza por culpa de la corrupción, pues. Esto hizo que en Arequipa y en Moquegua y en Andahuaylas estallen grandes movimientos en contra de este gobierno, protestas sociales, como el arequipazo, como el moqueguazo y como el andahuaylazo, este último dirigido por Antauro Humala, quien ahora está en prisión, bueno, estuvo en Piedras Gordas, ¿no? Ahora lo trasladaron, por asesinar policías en esta insurrección. Así que la economía de mercado no ha beneficiado a todos. Y los grupos insatisfechos están en el sur. Muy bien. Se da el informe final de la CBR, Comisión de la Verdad y la Reconciliación. ¿Qué decía este informe? Este informe decía de que la violencia armada interna, el conflicto con los grupos terroristas, fue originado por la extrema pobreza de Ayacucho, fue originado por el abandono estatal y la corrupción en la zona, y fue originado por el avance de los movimientos de izquierda en el momento. Se descubrió que murieron casi 70.000 personas producto de este conflicto armado, y se descubrió que la gran mayoría de muertos se dio en el gobierno de Belaúnde, básicamente, y los responsables mayores de estas muertes son Sendero. Después, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas respondieron con palo de ciego, no sabían cómo enfrentar el fenómeno terrorista y buscaban infiltrados en todos los pueblos, generando ejecuciones, a veces violando los derechos humanos. Pero esto no quiere decir que nuestras Fuerzas Armadas sean pues fuerzas
terroristas y genocidas, como te quieren vender esos grupos radicales. Fue un acto reactivo ante la acción terrorista. Muy bien, fue un acto reactivo, por si acaso. Ya está. Vamos a acabar la clase. Se crean programas sociales. Mi Vivienda, dirigido por Techito Bruce. El programa Huascarán para implementar Internet en los colegios rurales. La carretera interoceánica construida por Odebrecht, quien sobornó al Cholo Sano y Sagrado, lo sobornó, dándole millones, creo que 25 millones. En los informes de la comisión en Brasilia, cuenta barata, que Toledo lo llamaba y le decía, ¿dónde está mi plata? Muy buena. Listo. Toledo es un gobierno democrático, la continuidad del gobierno democrático, pero con corrupción, lamentablemente. Ahora está fugado en Estados Unidos. Qué pena, ¿no? Qué pena. Corruptos por todos lados, demonios. Acabó la clase y se acabó el ciclo. Número 1, clave. Número 1, beso. Número 2, avión. Número 3, casa. Vamos a colocar. 1 beso, 2 avión, 3 casa. Número 4, avión. Número 5, dedo. Chicos, gracias. Daphne, el gobierno de Fujimori fue una dictadura disfrazada de democracia. Es lo que llaman dictaduras competitivas, esas que promueven elecciones, pero estas elecciones están completamente controladas. Una dictadura disfrazada de democracia. Listo, chicos, nos estamos viendo. Cuídense mucho, fue nuestra última clase. Gracias por haberme aguantado. Mucha suerte, cuídense bastante, éxito en sus futuras carreras y hasta luego. Bueno, hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. Nos vemos.